El reinado de Roma. Este pequeño video va a ser simplemente una pequeña demostración acerca del reinado de Roma y de lo que sabemos. Más específicamente, esta información es sacada de Wikipedia. ¿Por qué sacada de Wikipedia? Bueno, porque es fácil de buscar y de entender, y nada más por eso. El rey de Roma, en estos tiempos el reinado de Roma, era una persona que tenía varios poderes y varias facultades. El rey básicamente tenía el poder de hacer que sigas las reglas. Esto no es nada del otro mundo, esto es simplemente lo que los policías hacen hoy en día. Hoy en día, lo que la policía hace es lo que un rey ya en años pasados hacía. E inclusive yo supongo que en la edad medieval también lo hacían. El poder religioso era otra de las cosas que el rey hacía, lo cual no es específicamente algo raro, especialmente en esos tiempos. Hoy en día hacemos una distinción entre lo que es una figura política y una figura religiosa. Pero esto no siempre es el caso, inclusive en los años medievales o recientemente. Cuando escuchas, oh, ese rey fue elegido por, yo qué sé, por Dios, básicamente eso es lo que dicen, oh, mi poder es divino. Lo que quieren decir es de que el poder que los reyes tienen es un poder divino. Entonces la relación entre el poder político y el religioso siempre tienen algo que ver, especialmente en reinados. Y esto era básicamente el rol de un rey. No simplemente era político, pero también religioso, algo que la verdad es bastante común, aunque hoy en día no lo sea tanto como lo fue en años ya pasados. Otro poder que tenía el rey era el poder absoluto de ser un juez. Entonces, eso otra vez no es algo nada del otro mundo. La persona que tiene poderes religiosos y tiene el poder de hacer que sigas las leyes, obviamente es alguien que supuestamente tiene que ser también un juez justo y correcto, y por lo tanto el rey tiene ese poder. Obviamente el juez no va a arbitrar entre si robaste una o dos gallinas, sino que el rey arbitraría cosas un poquito más serias. Luego tenemos el poder para comandar a los soldados. Otra vez, esto no sé si en Wikipedia hacen una distinción entre hacerte seguir las leyes y comandar soldados. Yo creo que esas dos cosas las dividimos o se divide en Wikipedia simplemente porque nosotros las vemos como diferente, o al menos eso es lo que yo supongo, porque comandar soldados es simplemente comandar personas con armas, y obviamente la persona con mayor poder de en la tierra es el rey, así que obviamente él va a tener el poder de comandar soldados. Otra vez, no es nada del otro mundo. Usualmente los monarcas son los que tienen ese poder, pero con el pasar del tiempo esto ha cambiado básicamente simplemente por el paso del tiempo. E inclusive eso es lo que le va a pasar a la monarquía de Roma, como lo veremos en el futuro.
Entonces, ¿cuál es la relación? O ahora mismo vamos a ver cuál es la relación entre el Senado de Roma y, y el rey. ¿Cuál era la relación? Primero tenemos a un rey y ese rey tiene que pasar a mejor vida. Como sea, en ese momento se declara un interregnum. Ese interregnum simplemente es el periodo de tiempo entre que no hay rey y el periodo en el que sí hay un rey. Nada más. Ahí es donde entra en juego el Senado. Obviamente, no solo es el Senado, también es la Asamblea Popular la que tiene algo que decir en cuando se elige un rey, pero ahora mismo simplemente voy a enfocarme en el Senado. Básicamente, lo que pasa es que un senador declara a un candidato. Ese candidato es alguien que puede ser cualquiera. Y el Senado básicamente aprueba o no a ese candidato. Esa persona básicamente es aceptada por el Senado. Una vez que el Senado aprueba a ese candidato, el Senado presenta a ese candidato a la Asamblea Popular. La Asamblea Popular básicamente es una entidad diferente que discutiré un poquito más adelante, pero una vez que ese posible rey es presentado a la Asamblea Popular, la Asamblea Popular puede aceptar o no. En este caso vamos a decir que si lo aceptan, muy feliz el posible rey, y ahí es donde se convierte en un rey. Básicamente la Asamblea Popular ratifica lo que el Senado ha hecho, en este caso la elección del Senado. Ahora voy a hacer una pequeña presentación de cómo el Senado se convirtió en el Senado. Básicamente, el Senado no comenzó como un Senado, sino que era simplemente, primero teníamos un montón de clanes y esos clanes elegían a un padre. Básicamente esto es lo que sería un representante. Obviamente este representante era alguien sabio, supuestamente tiene que ser alguien sabio y tiene que ser una persona con un poquito de años, un poquito de alguien un poquito más viejo. En ese momento que esas personas fueron elegidas, esas se reúnen básicamente, y esos son los representantes de esos debidos clanes. Con el tiempo, estas reuniones y estos clanes se van haciendo más formales hasta que encontramos el Senado, o se convierten en el Senado. Otra vez, Senado viene del latín, que significa viejo, y usualmente es porque las personas eran viejas. Bueno, un viejo es alguien sabio, que hasta hoy en día queremos una persona que ya tenga unos cuantos años para representarnos y quién sabe qué más. Pues eso es también lo que se hacía en esos tiempos. Y esa es básicamente esto ha sido una pequeña presentación acerca de el rey y el Senado. Voy a seguir, o en este momento voy a parar, ya que esto se está haciendo un poquito largo, pero lo único que hay que entender es que el Senado tiene mucho poder al elegir al Senado. Como podemos ver aquí, básicamente el Senado elige, presenta al candidato y la Asamblea Popular simplemente lo acepta o no. O sea, la Asamblea Popular no tiene
ninguna otra potestad de quién va a ser el rey. Entonces podemos empezar a ver ah, cómo el Senado tiene mucho poder en elegir al rey en este caso. Y esto básicamente nos va a llevar en un futuro a ver cómo básicamente el Senado reemplaza al rey o va a reemplazar al rey. Otra cosa que podemos destacar es que el, básicamente es que la relación entre el Senado y el rey es electa o no tiene nada que ver con la sangre, que es algo que otra vez es un poquito más curioso, ya que cuando pensamos en monarquías pensamos en relación de sangre más que una elección, pero en el caso de Roma eso no es el caso. En el caso de Roma la relación es una elección del Senado. Y ya de último, para terminar, una observación que me parece muy interesante es que para una persona, por ejemplo, si yo me quiero convertir a un rey, lo único que tengo que hacer es que un senador me proponga y yo puedo decir, uy, bueno, ya me propusieron como rey, ahora voy a ser un rey. Aunque el Senado todavía tiene que aceptarme y luego presentarme a la Asamblea Popular. Esto ha sido una pequeña presentación acerca de el reinado de Roma, o más precisamente un poquito acerca de los poderes del rey y la relación que tenía el rey con el Senado, o más bien con la elección del rey y el rol que el Senado jugaba cuando esto pasaba. En el siguiente video voy a explicar vamos a ver un poquito acerca de la Asamblea Popular, ya que ¿qué es lo que significa eso? Precisamente la Asamblea Popular, y básicamente qué es lo que significa ratificar la elección del Senado, ya que lo único que hacía la Asamblea General es aceptar la elección aceptar o negar la elección de el Senado. El Senado presentaba al posible rey o al candidato y la Asamblea Popular podía aceptarlo o no. Nada más. Pues vamos a ver un poquito más de eso más adelante.